No sé si a ustedes les ha pasado igual, pero esta semana ha pasado rapidísimo. Ya estamos a viernes 6 de septiembre del 2024 y se cumplen 761 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Como lo digo, una semana que ha pasado volando, y al comenzar la semana hablábamos y decíamos que entendíamos y sabíamos que detrás de esto había una jugada maestra por parte del presidente Petro. ¿A qué me refiero? A que en esa alocución no habló del paro camionero, sino que habló del tema del software de Pegasus. Toda la semana lo hemos dicho, fue una jugada maestra, porque esos mismos que están involucrados y que están detrás del paro camionero, son los mismos que están detrás de la compra del software Pegasus y de todo ese espionaje que se ha comprobado. Y aparte, Gustavo Petro le pide a la Fiscalía que investigue a las empresas que no pagan justo a los camioneros. ¿A qué es que le temen estos corruptos? Definitivamente, Gustavo Petro. Muy bien. Pues eso es lo que vamos a tocar en este contenido. Hoy vamos a hablar de Pegasus, vamos a hablar de María Fernanda Cabal, una grandísima investigación, ahora esta vez de cuestión pública, y vamos a hablar, cómo no, pues por supuesto, del paro. Un paréntesis. Hemos visto muy asustada a la malévola del Pasquín, muy asustada, y anda hablando y lanzándole incluso improperios a la fiscal Camargo, porque en una reunión estaba junto a Iván Velázquez. Habla y dice y suelta. Están asustados, ¿no? Están asustados. Esta vez, como lo hemos dicho muchísimas veces, esto les va a reventar en la carita. En toda su carita linda les va a reventar todo esto. Listo. Vamos a empezar entonces a hablar de lo que dije, los temas. Entonces, Pegasus, el primer tema. Entonces, el tema de Pegasus para los periodistas nefastos, para esos periodistas prepagos, no tiene ninguna importancia. Según por ahí vimos a Darcy Quinn, que eso ya se investigó y que eso no llegó a ningún lado. ¿La plata qué? ¿Cómo así que ya se investigó y no llegó a ningún lado? No, señores, esto tiene que encargarse es la propia fiscalía, ¿no? Porque también vimos por ahí un post que incluso la DIPOL investiga a la DIPOL. ¡Ay, qué bellezas! Y entonces la DIPOL dice que investigando a la DIPOL, no, concluyen en que no se compró nada y que nada de nada y que todo es mentira del presidente Gustavo Petro. ¿Nos creen tan idiotas? ¿Nos creen tan imbéciles? Eso díganselo a ellos, a los que lo siguen, a esa gente. Pero nosotros no comemos de eso. Y queda clarísimo todo este acto de corrupción, que para entonces, para el periodismo nefasto ese, no es importante. No es importante que el expresidente Duque, en compañía con la DIPOL de esa época, compran un software para espiar periodistas, para espiar activistas, para espiar a la oposición, obviamente, darle esta información al nefasto fiscal Barbosa y que sea después reproducida todo eso en el Pasquín. Eso no les parece grave, ¿no? Eso lo tienen que ocultar. Pues no, señores, es gravísimo, es una gravedad total eso que ha ocurrido. Y volvemos a decirlo, se les va a reventar en la carita. Entonces, lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es, primero que todo, esto del presidente Gustavo Petro. Dice, si se comprueba que cierto medio de comunicación se benefició de la información, los Petrovideos, obtenida con el software Pegasus, sus dueños y su directora podrían ser imputados por varios delitos. Asustada anda por ahí, como lo digo, la malévola del Pasquín, lanzando improperios contra la fiscal Camargo, contra Petro, contra Velázquez, contra todo el mundo. Otro post. Aquí es donde dice la FM que la compra de Colombia de Pegasus ya ha sido desvirtuada. Y entonces dice Gustavo Petro, quien tiene que hacer la investigación sobre dónde está el software Pegasus que la DIPOL compró, no es la DIPOL. He dado la orden al general Salamanca de hallar la trazabilidad y entregar la información a la fiscalía. Es la fiscalía quien debe iniciar una investigación que nunca se hizo. Eso es lo que tiene temblando a la malévola. Acá Gustavo Petro le responde a Darcy Quinn, que dice que en video Los secretos de Darcy Quinn se reveló que el tema del software Pegasus ya fue investigado y que se concluyó que nunca se realizó la compra. ¿Que no se realizó la compra? Dice Gustavo Petro. ¿Y el dinero? Precisamente, entonces, lo que traigo acá es que vamos a recordar
los que no lo vieron en su momento, esa investigación, esa gran investigación también que hizo la revista Raya, esta vez con Señal Investigativa, una alianza entre revista Raya y Señal Colombia. Pues leamos, dice, virus espía Pegasus lo compró el gobierno de Duque con dineros del narcotráfico. La Señal Investigativa revela fotos y documentos de la comitiva que acompañó al presidente Iván Duque en su visita oficial a Israel a finales de 2021, quienes sostuvieron reuniones secretas en Tel Aviv en las que se habría negociado el virus espía Pegasus. Se adquirió con dineros incautados al narcotráfico y se pagó por $13 millones en efectivo para intervenir 2.600 líneas telefónicas. ¿En manos de quién está Pegasus en Colombia? La pregunta que hizo Gustavo Petro, incluso en la locución. ¿Quién tiene a Pegasus? ¿Dónde está Pegasus? A finales de octubre del 2021, una avanzada de generales de las fuerzas militares y funcionarios del Ministerio de Defensa de Colombia viajaron a Tel Aviv, capital de Israel, con el fin de allanar el camino para los acuerdos que firmarían los dos países en materia de seguridad e inteligencia semanas más tarde. El gobierno de Israel ha utilizado Pegasus como una moneda diplomática para poder tener legitimidad. La exportación de esa tecnología está supervisada por el gobierno de Israel y es este el que decide a quién se la vende y a quién no. Si tu gobierno no tiene una relación con el de Israel y su rival obtiene ese software, pues tiene una ventaja frente al oponente, dijo el periodista Gur Megiddo del periódico israelí Haaretz, quien habló con esta unidad investigativa. Megiddo reveló en marzo pasado que el gobierno de Iván Duque pagó $13 millones por este software o malware espía, el cual fue transportado en efectivo y en un jet privado hasta la capital israelí. Según escuchamos a Gustavo Petro, se hablan de 2 aviones, ¿no? Sin embargo, poco se conocen los detalles de cómo el periodista llegó a esta investigación y quiénes son los protagonistas del lado colombiano. Estaba haciendo una investigación acerca del general Yair Kulas, quien es el jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Sabíamos que estaba involucrado en la promoción y venta de armas y de software de seguridad y defensa. Sabíamos que estaba involucrado en este tipo de negocios y que estaba haciendo cosas que eran cuestionables. Una de estas historias tuvo que ver con este negocio de $13 millones en efectivo que llegó en un avión privado a Tel Aviv. No sabemos de dónde salió este avión, solamente sabemos que aterrizó en Tel Aviv y empezamos a investigar y a hacer algunas preguntas al Ministerio de Defensa, a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Defensa y algunos oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional, contó Megiddo. El pago se efectuó a nombre de una entidad del gobierno colombiano, pero lo misterioso es que se hizo en efectivo y que los fajos de dólares provenían de una caleta del narcotráfico incautada por las autoridades colombianas. Quien confirmó esta información fue el banco en donde se depositó el dinero, pues se trataba de plata que provenía del narco y de una cantidad en efectivo considerable, lo que hizo que la entidad financiera prendiera sus alarmas. Al hacer esta consulta, dicho banco, el más grande de Israel y cuyo nombre hoy revelamos Banco Hapolim, recibió el visto bueno del general Yair Kulas, quien era el jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. La compañía NSO Group, dueña de Pegasus, llamó a Yair Kulas, encargado de exportar la tecnología de ciberseguridad, para confirmar que este dinero era legítimo y que no se trataba de una transacción para lavar dinero. Entonces Kulas fue como una especie de garante para el banco. Para ello, la compañía recibió una carta de Yair Kulas para que la empresa no tuviera que ser investigada en el futuro. Después de haber recibido este pago, entonces permitieron que se hiciera ese depósito en el Banco de Tel Aviv en efectivo, manifestó el periodista Gur Megiddo en entrevista exclusiva desde Israel. Las reuniones para negociar Pegasus, según relataron exfuncionarios del Ministerio de Defensa de esta unidad investigativa, se efectuaron de manera secreta entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre del 2021. En ellas, según consta en las fotografías, los principales interlocutores fueron el viceministro de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa, Jairo García, y el general israelí Yair Kulas. De hecho, una de las compras de tecnología que sí se hizo pública fue la del nuevo sistema de monitoreo y vigilancia para el nororiente de la frontera con Venezuela. Como se observa en la imagen, este convenio sí fue publicitado, pues el sistema le costó a Colombia $30 millones. Ahí vemos las imágenes, general Yair Kulas, jefe de exportación del Ministerio de Defensa de Israel, Jairo García, ex viceministro de Defensa. Ahí ven las imágenes. Dice acá, reunión del 31 de octubre del 2021. Colombia compra a el nuevo sistema de vigilancia fronteriza por $30 millones. La siguiente fotografía muestra la comitiva de generales y funcionarios del entonces presidente Iván Duque, quienes viajaron a Tel Aviv, capital de Israel, en avión comercial a finales de octubre del 2021. Su propósito, según el funcionario del Ministerio de Defensa de la época, era intercambiar conocimiento e información. Aquí vemos las imágenes. General en retiro, Carlos Moreno,
Jairo García, ex viceministro de Defensa, general Wilson Chávez y general Juan Diego Sepúlveda. Uno de los integrantes fue Juan Diego Sepúlveda, quien era el comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares del gobierno de Iván Duque. Aquí vemos también al general en retiro. Otro de los asistentes fue el general en retiro Carlos Iván Moreno Ojeda, quien era el segundo al mando del comandante del ejército Eduardo Zapatero, es decir, su hombre de confianza. Meses después, cuando ya se sabía que Gustavo Petro había sido elegido presidente de la República, Zapatero renunció y Moreno quedó encargado de la comandancia del ejército. Este hecho marcó la profunda enemistad del general Zapatero contra el primer mandatario. Aquí vemos la imagen. Otro mando militar que acompañó ese viaje fue el general Wilson Neddy Chávez, entonces jefe de operaciones conjuntas de las fuerzas militares, quien para ese momento ya estaba inmerso en el escándalo de las cifras falsas sobre la erradicación de cultivos de coca por el ejército entregadas a la ONU para el monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia. Meses después, a principios del 2022, el general Chávez fue salpicado por el escándalo de alias Matamba, porque supuestamente recibía órdenes del general retirado Leonardo Barrero para frenar operaciones contra el narcotráfico de la banda La Cordillera del Sur, cuyo comandante era Matamba. Chávez también acompañó la comitiva a Israel que había comprado Pegasus. Ahí lo vemos. El 7 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque llegó a Jerusalén en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para su visita oficial a Israel y para reunirse con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el primer ministro de ese país. A mediados de noviembre del 2021, Duque regresó de Israel y desde entonces Pegasus llegó a Colombia con la capacidad de intervenir 2.600 líneas telefónicas, según confirmaron dos fuentes de inteligencia militar que no saben dónde está este software espía, pues no existen documentos oficiales. La Dirección Nacional de Inteligencia también le confirmó a señal investigativa que no existe rastro de Pegasus en esa entidad. De hecho, su inspectora compulsó copias a la Fiscalía para que investigue dónde existe rastro del uso de ese software y por esa vía se determine en manos de quién está. Aquí vemos compulsa de copias, Marta Cecilia Rodríguez Bernal, directora de atención al usuario, asignaciones, compulsa de copias de la Dirección Nacional de Inteligencia a la Fiscalía para que investigue en manos de quién está Pegasus. Señal investigativa confirmó que la Fiscalía General de la Nación no tiene en su poder información valiosa sobre varios generales retirados, los cuales son llamados generales criminales, señalados de planear la destrucción de la inteligencia del Estado colombiano. Esa información está siendo analizada por un grupo especial de la Fiscalía. Hace más de 15 años fue descubierta la primera operación de espionaje contra magistrados de las altas cortes, periodistas y defensores de derechos humanos. Y testigo de ello fue César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue perseguido por sus investigaciones contra la parapolítica. Sobre todo esto están las condenas contra exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe que comandaron la desaparecida Policía Secreta DAS. Hoy no podemos regresar a ese oscuro pasado y por eso es necesario saber en manos de quién está Pegasus en Colombia. Lo que dice también aquí en España. Otra investigación de la plataforma tecnológica Citizen Lab reveló que entre el 2017 y el 2020, 63 líderes catalanes independentistas fueron espiados a través de sus celulares con Pegasus. Después de conocerse este espionaje, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también sufrió un ciberataque con el mismo virus. En abril de ese año, es decir, hace 3 meses, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó la reapertura del expediente en el que se investigaban estos espionajes tras recibir información de autoridades francesas, las cuales permiten averiguar quiénes están detrás de los seguimientos masivos, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos. Increíble, ¿no? Esa gran investigación de, como siempre, la revista Raya y Señal Investigativa, esa alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Me viene a la cabeza también, después de todo esto, ese debate que se armó y cuando propuso el gobierno crear una plataforma cibernética de seguridad, crear un comando de seguridad cibernética. De una vez, aquí lo tengo, al Miguel Uribe saltó, habló de que iban a chuzarlos, que iban a chuzar. ¿Chuzar a quién? ¿Chuzar a esa gente para qué? ¿Para qué chuzar qué? ¿Qué? Si es que son tan predecibles. Pero lo que sí tenemos que estar es atentos a todas las jugadas que esta gente está haciendo con esos software, con todo lo que siempre van utilizando como estrategia para tumbar el gobierno. Recuerdo ese momento y toda la que montaron porque supuestamente el gobierno de Gustavo Petro los iba a chuzar y lo único que había era enviado esa idea de crear un sistema de ciberseguridad para el país. Es algo importantísimo. Vea todo lo que ha pasado, ¿no? Vea todo lo que hemos visto. Y por ahí nosotros leímos una investigación que también publicó Gustavo Petro, larguísima, que es del Washington Post. ¡Wow, wow, wow! Es grande lo que hay también, y ahí también nombran incluso a México, también que ha sufrido de estos ciberataques.
Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está Pegasus? Se van a hacer los tontos entonces porque ahora sale Darcy Quinn a decir que la DIPOL investigó y la DIPOL investiga a la DIPOL. Entonces ya, apague y vámonos. No, señores, aquí tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y seguro que van a encontrar un enlace entre el paro, entre el Centro Democrático, entre Pegasus, entre Duque, Uribe, toda esta bandola. Pero es que vamos a seguir con la bandola. Y entonces el título hablaba de Cabal, Pegasus y el paro, ¿no? Ya hablamos de Pegasus, vamos a hablar de la Cabal. Y ahora viene una investigación grandísima que ha hecho Cuestión Pública. Antes de pasar a ver la investigación de Cuestión Pública que habla de la Cabal, y vamos a ver los chanchullos, lo que vamos a leer. La ONU pidió investigar también el presunto uso de Pegasus en Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Es un artículo, una noticia que publica Cuarto de Hora y pues que también supimos, ¿no? La ONU entonces también metió la mano y van a investigar ese presunto uso de Pegasus en Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Bueno, entonces ahora sí, como lo dijimos, vámonos para Cuestión Pública, lo que publica. Lo que publica. Salió en verso, sin mucho esfuerzo. ¿Sabías que la senadora que quiere ser tu presidenta consolidó un circuito de desinformación para posicionarse como candidata en las elecciones de 2026? Lee nuestra investigación, La Mercenaria Digital. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Así es, entonces vámonos para... Vean esta pieza gráfica, fake news, ahí vemos a esa. Al mayor estilo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del portal periodístico APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones del 2026. Debemos jugar bajo nuestras propias reglas, tener medios de comunicación y exponer las verdaderas intenciones de nuestros oponentes. Con estas palabras, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, instó a la ultraderecha europea a combatir a la izquierda el 20 de mayo de 2022 durante la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en Budapest. María Fernanda Cabal, que recientemente anunció su candidatura presidencial, y su esposo, José Félix Lafourcade, parecen haber captado perfectamente ese mensaje. 2 meses después de aquel discurso y tras la victoria de Gustavo Petro en las urnas, se fundó en Bogotá la agencia periodística de noticias APN Noticias. Esta plataforma, además de difundir contenido engañoso y amplificar los mensajes de Cabal, publicó en Meta, antes Facebook, una veintena de candidatos en las elecciones regionales de 2023, aportes que no aparecen registrados en la campaña de 9 aspirantes que resultaron elegidos. Según el acta de constitución, entre sus fundadores figuran Luisa Fernanda Gómez y Ana Milena Zambrano, nombres que se podrían pasar desapercibidos, pero es que son relevantes por integrar la unidad de trabajo legislativo, la UTL, de la senadora en mayo de 2024. El documento también incluye a 2 ex periodistas de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, dirigida desde hace 20 años por Lafourcade, y cuyos miembros han sido señalados de financiar y colaborar con el paramilitarismo. En alianza con el Institute Fox for War and Peace Reporting, Cuestión Pública analizó 446 artículos de APN Noticias publicados entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2024. A través de la creación de una base de datos que examinó titulares, leads e imágenes de sus publicaciones, se identificó que el 92% de su contenido se enfoca en la oposición a la izquierda, defender al gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática. Principios políticos que cobija su partido, el Centro Democrático, liderado por el presidente Álvaro Uribe. Con la desinformación como una de sus herramientas, este autoproclamado medio de comunicación posiciona a la senadora como una fuerza opositora al gobierno nacional. Una agenda que María Fernanda Cabal también impulsa desde el Congreso. Confunde y reinarás a cabalidad. Muy buena la frase, el título, ¿no? Confunde y reinarás a cabalidad. APN Noticias funciona como el punto de partida de un circuito de información falsa o engañosa utilizado por la senadora que responde a su agenda política.
Según rastreó Cuestión Pública, la plataforma cubre temas de coyuntura sin mostrar a simple vista irregularidades en su tratamiento. Sin embargo, la responsabilidad por la desinformación no recae solamente en la agencia de noticias, sino también en la senadora, quien difunde estos contenidos desde su cuenta personal de X. De manera posterior, la agencia los retoma y los amplifica. Así ocurrió en junio 13 de 2024, cuando María Fernanda Cabal difundió información engañosa desde X, afirmando que la reforma pensional expropiaría los ahorros de los colombianos. Esto, pese a que el medio de verificación Colombian Check ya había desmentido esa afirmación, aclarando que no hay nada en la reforma que constituya esa figura de expropiación. En el recado de la información, Cuestión Pública detectó que días después APN Noticias replicó las declaraciones de la senadora a través de un artículo que calificó la reforma como peligrosa para los jóvenes. A partir de los argumentos de expropiación de la campaña No con mi ahorro, la mentira no se detuvo ahí. Una semana después, la Fundación Escuela Libertad publicó un video en su cuenta de X en el que Juana Isabela Armel, otra asistente senadora de Cabal, afirmaba que el gobierno se aprovecha de la ingenuidad de los colombianos para quitarles su pensión. Armel señaló a este medio que no recibe contribución económica por su participación en dicha ONG. El término expropiación juega un papel crucial en el contexto de la desinformación. La palabra expropiación. Este mecanismo está conectado con José Félix Lafourcade, quien creó Escuela Libertad, un centro de pensamiento que ha difundido desinformación sobre el gobierno y las negociaciones con el ELN, de las que él hace parte como miembro negociador de Petro. Una estrategia similar a la empleada por el partido español Vox, con el que Cabal y el Centro Democrático tienen vínculos muy cercanos. ¿Cuál? Crear fundaciones como Disenso, en el caso de Vox, desde la cual deslegitima gobiernos de izquierda mediante información falsa. Paréntesis, ¿no? Acá hemos dicho que en este 2026, así como ya se vio en las elecciones anteriores del 2022, desde aquí, desde España, van a salir ataques. Desde aquí va a haber un ataque coordinado entre esta gente peligrosísima que es esa gente de Vox aquí en España. ¿Qué más dice acá? La campaña No con mi ahorro, amplificada por las plataformas de la senadora, culminó en una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional presentada por Jerome Sanabria, vocera de dicho movimiento. Según Sanabria, se trata de un movimiento digital que surgió a raíz de la reforma y cuyo argumento es que una expropiación al ahorro. En respuesta a Cuestión Pública, Sanabria señaló que los argumentos utilizados por ese medio de verificación Colombian Check para intentar desmentir nuestra campaña son paradójicamente argumentos falaces. El término expropiación juega un papel crucial en el contexto de la desinformación, ya que es un miedo que aparentemente genera un alto impacto por temas geopolíticos relacionados con Venezuela y el chavismo. Durante la campaña presidencial de 2018, Gustavo Petro firmó en mármol que no iba a expropiar, si sería elegido. Otro ejemplo de la participación de APN Noticias en el circuito de desinformación surgió con la campaña Petro Derrochador, donde los trinos de María Fernanda Cabal cuestionan los supuestos excesos de viaje y gastos de Gustavo Petro. Esta interacción ilustra cómo se utiliza la información engañosa como herramienta política, además de difundirla como artículo periodístico. Entonces miremos lo que publica Cuestión Pública, ¿no? Entonces dice acá un ejemplo. María Fernanda Cabal, 13 de junio de 2024. Es lamentable ver cómo personajes y cuestionados por Olmedo López y Esney de Pinilla en el escándalo de la ONG están presentes tramitando la reforma pensional para expropiar el ahorro de los colombianos. Falso. De acuerdo con el abogado Andrés Felipe Izquierdo, técnicamente la figura de la expropiación supone la transferencia del uso, tenencia y tradición de un bien determinado de origen privado en favor del Estado para satisfacer el interés público. En ese sentido, es totalmente equivocada su afirmación para explicar la reforma pensional. Discutible, eso es de Colombian Check. Dice acá que María Fernanda Cabal, Gustavo Petro es el mandatario que más ha viajado en la historia. Discutible, el presidente con más viajes es Andrés Pastrana con 57 entre el 98 y el 2002. Aunque Gustavo Petro ha realizado 46 en 2 años, aún le queda la mitad de su mandato para superar ese récord. Iván Duque, el anterior de Petro, realizó 47 viajes internacionales durante su presencia de 2018 a 2022, periodo que se vio atravesado por la pandemia del COVID-19, que pues en esa época supuestamente no se podía viajar. Bueno, desde su creación, la APN Noticias ha publicado 375 artículos que incluyen la opinión de la senadora Cabal y 529 en las que aparece nombrado José Félix Lafourcade, muchos de los cuales abordan la supuesta vertiente socialista del gobierno. Al intentar verificar esa información, Cuestión Pública observa que la estrategia de disfrazar opiniones como noticias diluye la posibilidad de una verificación clara, porque sumerge los hechos en el terreno pantanoso de la opinión dentro de un formato noticioso, lo que hace que estas publicaciones sean difíciles de comprobar.
Por un lado, la agencia desinforma y por otro, opina en contra del presidente Gustavo Petro a favor de la senadora Cabal y su esposo. Aunque se vende como un medio transparente y con equilibrio informativo, no aplica esos principios en sus publicaciones. APN Noticias aseguró a este medio que no tiene ningún vínculo con la Fundación Escuela Libertad. En fin, 4 días después de la publicación de Petro Derrochador, la senadora protagonizó el lanzamiento del ensayo La Democracia en Peligro en el Hotel Marriott de Santa Marta. El evento fue promovido por APN Noticias y moderado por su representante legal, Lina María Peña. Dicho acto fue emitido en el canal de YouTube Soy Cabal TV con videos producidos por la Fundación Escuela Libertad. La agencia de noticias también funciona para instalar a Cabal directamente como precandidata presidencial de su partido, anuncio que hizo a través de sus redes sociales el pasado 29 de agosto. Libertad para desinformar. Entre las 3 temáticas que María Fernanda Cabal ha promovido como congresista a la oposición a la izquierda, defender el gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática, esta alianza destaca otros 6 casos en las que APN Noticias mezcló hechos verídicos con información engañosa. Cada uno fue evaluado mediante la búsqueda de las fuentes originales, el contraste de datos y la revisión en medios especializados en verificación de hechos, fact-checking. Esta alianza consultó a Mario Morales, director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana, para entender el mecanismo de difusión de contenido falso. La extrema derecha encontró que la desinformación tenía réditos políticos, busca exacerbar las emociones a través de la estimulación del miedo y de la rabia. En el último periodo su misión ha sido desacreditar cualquier alcance del gobierno de Gustavo Petro. La principal temática abordada por APN Noticias es la gestión del gobierno nacional. Entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2024, en un contexto de desaprobación del 62%, según la encuesta de Inbamer, la agencia dedicó 238 contenidos a criticar la administración de Petro y las reformas que impulsaba, utilizando verbos y adjetivos con connotaciones negativas. Durante esos 3 meses, el portal mencionó a Petro en 99 titulares con adjetivos y verbos negativos como Petro estigmatiza la protesta y desprecia la voz del pueblo en las calles. En contraste, la senadora fue destacada en 73 menciones como Cabal, la principal opositora de Petro, y su posible camino hacia la presidencia en 2026, con el objetivo de posicionarla en la agenda informativa. Un medio cabalístico. Bueno, los títulos de cada fragmento de esta investigación. Un medio cabalístico de desinformación. APN Noticias se presenta como un medio comprometido con la transparencia, credibilidad, calidad y balance y equilibrio informativo. Sin embargo, en su página web y redes sociales no se encuentran detalles sobre sus directivos, sobre sus colaboradores, su fuente de financiación y sobre los vínculos directos de sus fundadores con María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafurí. En respuesta a este medio, APN dijo que es una fundación sin ánimo de lucro financiada con recursos propios. ¿Qué más dice acá este artículo? A ver, otros cofundadores incluyen a Lina María Peña, director del medio digital El Artículo, donde Lafurí también es columnista, Fausto Manrique, periodista de Fedegan en 2019, y Luis Humberto Caballero, ex periodista y ex asesor de Fedegan. Y vemos más imágenes de toda esta gran investigación. Dice aquí también, a mediados del 2022 convergieron 2 plataformas que se han convertido en los brazos de desinformación de Cabal y su esposo, Lafurí. Durante su primera etapa en el Congreso 2014-2018, Cabal intentó derogar la ley de restitución de tierras que buscaba reparar a miles de campesinos. Vea por qué los ataques, vean esto. Durante su primera etapa entonces en el Congreso 2014-2018, Cabal intentó derogar la ley de restitución de tierras que buscaba reparar a miles de campesinos víctimas de la violencia. Desde 2017 participó en el debate público del caso de Las Pavas, una hacienda de 3.000 hectáreas de baldíos de la nación en el sur de Bolívar, disputada entre 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y la empresa Aporte San Isidro, que aportó 10 millones a su campaña del Congreso en el 2018. En el marco jurídico colombiano, los funcionarios públicos no están impedidos para crear o conformar empresas privadas o fundaciones. Esto también aplica para los asesores políticos de Cabal. Algunos operan en APN Noticias y Escuela Libertad. Para Omar Rincón, docente de la Universidad de los Andes, experto en comunicación política, lo más problemático de APN Noticias democráticamente y en libertad de expresión es su valor de transparencia, pues en ninguna parte se anuncia que es un medio cabalístico ni de desinformación, periodismo ético, que significa diversidad y pluralidad de fuentes, y no las hay. Datos, no los hay. Contexto, no lo hay. De blogger a directora de medios tras bambalinas. La estrategia de difusión de María Fernanda Cabal ha evolucionado desde agosto del 2011. Su principal canal ha sido Twitter, ahora conocido como X, donde suma 652.000 seguidores. Durante su primer periodo en el Congreso como representante a la Cámara, usó un blog en el que se publicaba de manera regular y compartía sus publicaciones a través de WhatsApp con sus contactos.
La estrategia cambió en su segundo periodo 2018-2022 como senadora al estrechar lazos con líderes internacionales de extrema derecha como Santiago Abascal, líder de Vox. En julio de 2020, precisamente, este partido creó la Fundación Disenso, reconocida por deslegitimar las elecciones en España y América Latina. Un año después, Clafurí y varios miembros de FEDEGAN fundaron la Escuela Libertad. 4 meses antes, Cabal y Santiago Abascal, presidente de Vox, publicaron una foto en X, antes Twitter. Aquí la vemos, esa imagen. En octubre del 2021 surgió en redes sociales Jóvenes Cabal, un movimiento creado para apoyar a la senadora en las elecciones legislativas de marzo de 2022, en las que obtuvo 196,000 votos. En ese colectivo generan contenido 3 miembros de la Escuela Libertad, el comunicador social Juan Alberto Oviedo y los abogados Demar Córdoba y Nicolás Goyeneche, asesor y ex asesor jurídico de Cabal, respectivamente. Los dos últimos señalaron a este medio que su rol en la Fundación Escuela Libertad es de colaboradores y que no reciben compensación económica por ello. Ambos aseguraron desconocer de dónde proviene la fundación de dicha ONG. Dice aquí ya terminando esta grandísima investigación, obviamente de los créditos todos pues para Cuestión Pública. Hace 6 años en una transmisión radial del programa de ultraderecha La Hora de la Verdad, Cabal afirmó: los medios de comunicación son los grandes responsables de la desinformación y creación de falsas premisas. Una declaración que hoy resulta una total paradoja. Esta alianza contactó a la senadora para consultarle sobre su relación con APN Noticias de Escuela Libertad. De contestar, su respuesta será agregada. Pues eso es, acá dice también los créditos: Dirección General, Diana Salinas, Investigación y Reportería, Valeria Vares, Andrea Rincón, Edición Legal, Camilo Vallejo, Giraldo, Producción y Coordinación Editorial, Isle Cárdenas. Bueno, los créditos pues para, obviamente, para Cuestión Pública, que hace y que nos publica esta investigación. ¿Cómo la ven? Los invito a que vean el informe total e incluso en YouTube creo que tienen también un video sobre esta grandísima investigación. Pues, ¿cómo la vieron? Va relacionado, ¿no? Pegasus, Cabal, las estrategias de desinformación que hacen, cómo actúan. ¿Nos tiene que prevenir esto para el 2026? Por supuesto que sí, por supuesto. Por eso yo molesto y ayer hablaba de que no citar los hashtags que esa gente crea. Uno piensa que no comete el error, pero sí se está cometiendo el error. Antes de citar un hashtag, sepamos de dónde sale ese hashtag. Si sale ese hashtag de paro camionero, que lo siguen reposteando, salió de allá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alborota el algoritmo de toda esta gente y termina circulando más esa mala información. Lo correcto siempre es, eso lo vengo diciendo hace 2 días ya, lo correcto es crear un hashtag combativo a ese, el paro camionero. Entonces el pueblo camionero, viva el pueblo camionero, el paro de unos pocos, en fin, todo, pero menos seguir. Y es que vemos cuentas de grandes líderes del pacto que siguen y siguen y siguen, hashtag paro camionero. No, eso no se hace, eso no se debe hacer. En eso tenemos que ser muy audaces, sobre todo en el manejo de redes y en el manejo sobre todo de X, que X es donde está todo esto concentrado, ¿no? Ahí queda el mensaje, yo ya lo había dicho anteriormente y pues continúan arrobando y citando ese hashtag paro camionero. Y obviamente el turno ahora, ya tocamos 2 temas y el turno ahora es para el paro. Supimos por parte del Ministerio de Hacienda que lanza un post que dice: el gobierno propuso un ajuste gradual de 200 pesos mensuales, este tema lo tocamos ayer, en el precio del ACPM hasta diciembre con el fin de levantar los bloqueos que impactan la canasta familiar. También invitó a la Andi Colombia a apoyar el descongelamiento del diésel para disminuir el déficit del FPC. También supimos, obviamente, nos levantamos con la zozobra a ver qué había pasado en las últimas horas. Esta página de la presidencia publica lo siguiente: el gobierno ha cedido bastante ante las exigencias de los transportadores, sigue abierto al diálogo, pero no acepta imposiciones. Seguimos dispuestos a la conversación para que nos digan esos 800 pesos de ajuste del diésel, cómo se aumentan durante estos 4 meses, y por eso insistimos en el diálogo, pero obviamente ya el gobierno ha cedido bastante. Revisamos cómo podemos avanzar en garantizar corredores humanitarios, caravanas organizadas. Vamos a dialogar con los gremios económicos del país también para coordinar caravanas que nos permitan garantizar esos abastecimientos, indicó el jefe de la cartera del Interior. Volvemos a insistirles que permitan tránsitos humanitarios, que permitan que se acaben los bloqueos permanentes, que faciliten
transitoriamente en todo el país la movilidad de las personas, subrayó. Vamos a insistir en el diálogo, pero obviamente cuando se presentan situaciones extremas, cuando se presenta intransigencia por parte de quienes están bloqueando, pues también se tiene que ejercer la autoridad, siempre con el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos y de la manera más respetuosa como ha venido haciendo la fuerza pública. Y aquí al respecto tenemos que hacer una anotación, ¿no? Ayer, antier también, en las últimas horas vimos cómo la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, el antiguo SMAT, entró en acción. Y todos salieron a gritar, y por ahí estaba Chaqueta Triste, Briceño, el periodista ese del Centro Democrático, estaba diciendo que había sido Petro, que Petro había sido. Oiga, qué gente tan bruta en la vida, de verdad. Nomás sabiendo, buscando, digámoslo. Me puse a buscar quién es el que da la orden en eso. La orden la dan los alcaldes. La orden no la da el presidente. Y segundo, en esa intervención que tuvo la unidad de diálogo y mantenimiento del orden en Bogotá, Galán fue el que dio la orden. No sean tan brutos, no sean tan, porque circuló y eso salieron un chorrero de uribistas a madrear pues a Petro, que porque ahora sí utilizaba y a él no le gustaba que lo utilizara. Fue Galán, lo busqué incluso en El Espectador. Por ahí, en una noticia de ellos, habla de quién fue exactamente el que dio la orden. Así que el mensaje para Chaqueta Triste es ese. Ay, Dios. Bueno, aquí tenemos también en lo que he recopilado, material que he recopilado, pues tenemos a la senadora Esmeralda Hernández, que nos va a contar cómo van los avances en esas negociaciones. ¿Qué va el paro camionero? Después de 4 días de paro y varias rondas de negociaciones, aún no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y las empresas transportadoras. Desde el primer día, el gobierno ha utilizado y ha priorizado los canales de diálogo y concertación, abriendo las puertas a voceros para encontrar una solución. Ayer, en un esfuerzo por resolver la situación y restablecer la movilidad en las vías nacionales, el gobierno propuso un aumento gradual del precio de la CPM. La oferta fue clara: un aumento de 200 pesos mensuales hasta el mes de diciembre, alcanzando los 800 pesos en total este año, en lugar de los 1.900 que se planteaban inicialmente. El resto del ajuste se haría el próximo año. La respuesta de los voceros: un rotundo no. Olvídelo, amigo. Este gobierno está cediendo, está buscando alternativas que no afecten gravemente las finanzas del país, manteniendo la responsabilidad con la economía y con todos los sectores de la economía colombiana. Entonces, si se están buscando soluciones, ¿por qué los voceros se niegan a ceder y a encontrar un punto medio, una salida concertada? Pero hablemos de lo que le cuesta al Estado colombiano mantener este subsidio. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? El precio de la CPM ha estado congelado por 56 meses. ¿Saben cuánto cuesta esto? 1 billón de pesos mensuales. Si lo multiplicamos por los 56 meses, estamos hablando de un déficit, de un hueco de 56 billones de pesos que han salido de las finanzas públicas, creando un agujero negro para la economía del país. Esto ha sido principalmente responsabilidad del gobierno de Iván Duque, que no quiso asumir su papel, su rol de estabilizador de las finanzas públicas, y tampoco la responsabilidad política que sabía que implicaba el hecho de ir desmontando gradualmente este subsidio. ¿Cómo está la situación de las vías en el país? Hasta ahora se reportan 116 manifestaciones públicas, de las cuales 48 son bloqueos permanentes, 53 intermitentes y 15 concentraciones. Esto ha afectado la movilidad en varias capitales, dejando a muchos viajeros sin poder llegar a sus destinos. También está generando afectación, sufrimiento a animales que están siendo transportados en camiones de carga por deshidratación, por falta de comida y por terribles condiciones de hacinamiento. Sitios como Corabastos ya se están comenzando a sentir con un desabastecimiento de alimentos. La gran pregunta es: si el gobierno tiene disposición para concertar, para negociar, para reducir la propuesta del incremento inicial, ¿por qué los voceros no ceden? Es un hecho que la CPM no puede seguir siendo subsidiado. Mantenerlo así nos llevaría a un desequilibrio que traería consecuencias graves para todos y no para un sector de la economía del país. ¿Qué significa esto? Menos programas sociales, recortes en salud, en educación, en vivienda y, como resultado, más pobreza y más desigualdad por cuenta de la omisión
de unas decisiones que se debían tomar en un momento específico y que hoy obligan al Estado colombiano y al presidente Gustavo Petro a tomar una decisión que se siente mucho más drástica, pero que es muy necesaria. Una gran radiografía nos hace la excelente senadora, la gran senadora Esmeralda Hernández. Hablamos y escuchamos ahí de ese corredor humanitario. Pues el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la ministra, y el ministro de Minas, pues publican lo siguiente hablando de eso. Entramos en el puesto de mando unificado del sector agricultura, nos acompaña el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y estamos definiendo una estrategia conjunta territorial para poder acompañar el suministro de alimentos y el suministro de combustible. Sí, hemos estado revisando los corredores estratégicos, insistimos en la tarea, en el llamado a que tengamos corredores logísticos, humanitarios, para no tener dificultades de abastecimiento ni de alimentos, ni de combustibles, ni de otros temas como medicamentos. Entonces hemos cruzado esta información y vamos a habilitar un equipo conjunto que esté en cada uno de estos corredores estratégicos, acompañando la mediación, acompañando también el trabajo que está haciéndose en cada uno de los puntos para hablar con los transportadores, con las bases camioneras, pero también garantizarle al país todo el abastecimiento tanto de medicamentos, combustibles y alimentos. Insistimos en la apertura de los corredores de abastecimiento como una medida inmediata que conjure la situación del país. Con los gremios productivos y campesinos se organizarán las caravanas de la alimentación para que no falte la comida en los hogares colombianos ni suban los precios. La propuesta del gobierno para la póngalo cuidado lo que dice acá. La propuesta del gobierno para la transformación del transporte de carga en el país ya ha sido enviada. Vamos a ver entonces hoy cómo avanzan todos estos días de paro. Ya se sumaría el quinto, sexto día de paro. Lo que podemos decir, 0 ojos se han sacado, intervenciones del nuevo, ¿cómo es que se llama? Se me va el nombre, del antiguo ESMAD, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Ha sido una intervención que ha dado la Orden Galán. Ha sido una intervención pues que no se ha visto con las magnitudes de aquellas intervenciones. Hemos visto también las imágenes de una persona fallecida. Y una persona fallecida que entre ellos mismos, por allá le dispararon a un camionero que no quiso sumarse al paro, y eso es lo que ha ocurrido. Grandísimas diferencias, ¿no? Con esas manifestaciones que en ocasiones anteriores, como salía el ESMAD y atacaba a los jóvenes, mejor dicho. Hay unas grandes diferencias en todo esto. Gustavo Petro también, ¿qué fue lo que propuso? Que ha circulado varias imágenes en lo respecto. Hemos visto también imágenes de bloqueos levantados, por lo menos este que vemos. En forma pacífica se abrió el paso vehicular en el sector de Villa Olímpica, la vía Socorro-Oiva, gracias a la mediación del alcalde de la capital comunera, Ángel Antonio Acevedo, ante los camioneros, sin necesidad de usar el UNMO, el antiguo SMAT de la Policía de Colombia. Pues por ahí contestó Alejandro Vergel, así debe ser. Gustavo Petro contesta muy bien. Y hemos visto varias imágenes también por ese estilo por allá en el departamento de Santander. Pero, ¿qué fue lo que propuso el gobierno? Aquí dice, ¿qué propone el gobierno? Se planteará hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. ¿No les gusta? Se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. El Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. El recambio de camiones en la chatarrización se hará 1 por 1 para evitar el aumento excesivo de la flota. De las 3.000 empresas intermediarias de carga se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de carga al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Esas empresas serán investigadas. El precio del diésel subirá gradualmente de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero. Son las propuestas que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, que ha lanzado el gobierno. No las aceptan, por algo será, pero lo repetimos, se les va a reventar en la carita todo esto. Bueno, y estamos esperando a ver. Gustavo Petro dijo que iba a hablar ayer o hoy. Vamos a ver que cuando decide, pues a medida que va avanzando todo esto, pues también entendemos por qué no ha hablado y ha hecho esa alocución al pueblo, al país, respecto del paro camionero. Vamos a ver si la hace hoy o la hace este fin de semana, si es que la van a hacer. Tomamos las palabras que dijo cuando inició la última alocución. Bueno, eso es lo que tenemos. Estamos un poco
de afán, llamémoslo así, hoy tenemos que preparar una larga audiencia que se presenta. Recordemos la audiencia de Álvaro Uribe. Inicia hoy la reanudación de esa audiencia que también ya habían pedido aplazamiento. ¿Cómo les parece? Ya estaban pidiendo aplazamiento. Está clarísimo que lo que buscan es el vencimiento de términos y la preclusión en este caso. Bueno, nos vamos a las ñapitas. La primer ñapita tiene que ver con lo que habíamos preguntado. Oiga, ¿la marcha de las canas qué? Pues Gustavo Bolívar publica un video. La marcha de las canas para defender el derecho de 3.2 millones de viejos y viejas, el bono pensional que se les entrega, la reforma pensional, se pospone por el paro camionero para el 19 de septiembre. Volvemos a gastar el paro camionero. Mal. Bueno, favor RT, gracias. Entonces queda la noticia, la marcha queda para el 19 de septiembre. Esa es la primera ñapita que tenemos. ¿Qué más tenemos de ñapita? Por supuesto, oiga, ayer ese momento histórico. Claro que sí, más medallas. Medallas de oro en Bocia con los hermanos Lady y Edison Chica en los Paralímpicos. Los hermanos Lady y Edison Chica sumaron otra medalla, esta vez la presea dorada en Bocia en los Juegos Paralímpicos de 2024. Por aquí me vine a esta página de, mire más o menos si están viendo ustedes, ahí venga, ampliamos la imagen. Venga, la ampliamos para que vea más o menos en qué consiste la bocha. Miren. Tan lindos, vean. Y es un juego, no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Vamos a leer acá un poco qué es la bocha. La bocha, cuyos orígenes se remontan a la Grecia clásica, es una compleja combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual por parejas o equipos sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la vez que intentan alejar las de sus rivales. Es un ejercicio continuo de tensión y precisión. Volvamos a la imagen entonces. Ahí está la bola, ¿verdad? Toda la bola, toca llegar a la bola blanca y todas están cerca, pero la idea también entonces es alejar las otras bolas y quedar. Qué bueno. Pues vea, esas imágenes, otra medalla más que nos dan estos deportistas paralímpicos. Qué ejemplo y qué grandes alegrías nos están dando. Estamos también pendientes el día de hoy de varias participaciones, también pendientes de la participación de la selección Colombia en ese mundial femenino. Vamos por esa copa. En fin, el deporte dándonos alegrías. ¿Qué más ñapitas tenemos por aquí? Esta que dice Gustavo Petro, me encanta como dice: ¿por qué Henry Cárdenas, candidato uribista y jefe gremial de las empresas intermediarias de carga, no propone subir el pago a los camioneros por tonelada de carga y establecer una diferencia pequeña con el flete que las empresas cobran a los generadores de carga? Presidente, porque no les interesa. Lo único que les interesa a ellos es tener así al pobre trabajador, al pobre camionero. Miren esta, por ejemplo, esta imagen. ¿Y qué me van a decir? ¿Que esta mula es de un pequeño transportador? Hágame el favor, la atravesadota que se pegó. ¿Ah? ¿Eso es de un pequeño transportador? Mire por aquí los camiones pequeñitos. Ahí están los camiones pequeñitos. Increíble, ¿no? Increíble, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Esto, la verdad... vea, aquí está. Aquí está lo de Briceño. Se me había perdido. El presidente Gustavo Petro, que odiaba el SMAT cuando ellos protestaban, ahora saca el SMAT cuando protestan en contra de él. Es que no le vamos a dar visibilidad a este. Fue galán. Paleto. Fue galán el que sacó ese SMAT. Por aquí lo había encontrado el artículo, pero como siempre, eso toca suscribirse y tal. Pero aquí en este artículo, ahí está, en el paro camionero hacia el país por orden a la UNMO de intervenir los bloqueos. Repito, fue galán el que hizo esa orden. Vamos a ver entonces qué ocurre. Estamos muy pendientes del día de hoy, de la audiencia, pero también tenemos un ojo puesto con todo lo que hemos visto. Esa investigación de la Cabal. Qué bien, Cuestión Pública, por esa gran investigación que nos muestra algo que también sospechábamos, pero ya nos dan datos exactos. Sigan arrobando los hashtags que ellos generan. Por favor, que eso no se haga. Coloquen el de Petro. Petro no está solo, vea ese que hay acá. Petro no está solo. Parece que fuera la primera vez que utilizaban la cuenta de X, de verdad. Y siguen rotando, que eso es ahora lo que más tenemos que tener atención. En los algoritmos de esa gente, no alborotarlos, no seguirlos, citarlos, es que ni nombrarlos para nada. Pueden escribir de paro camionero sin necesidad del hashtag paro espacio camionero. Listo. Que no le den visibilidad a los hashtags de esa gente que salen de esas cuentas que propician noticias falsas y les alborotan el algoritmo, pues por siguiente, cuando saquen otra noticia falsa ya va a tener más alcance. Es que no nos enteramos de la guerra y tanto que anda
escriban y escriban y escriban en X y vean los errores que cometen. Lo digo ahí por Bolívar también, hombre. No lo había visto. Es que es increíble. Parece que no aprendemos. Y seguimos. En esto, como lo digo, hay que tener mucha atención en el juego de las redes. Ahí hay una gran parte de... ¿Vimos la información de cuestión pública? Cómo se les alborota el algoritmo y salen las noticias falsas y a más gente le llega. ¿Y quiénes somos los jodidos? Pues nosotros, porque esa mala información hace que el gobierno, que el país no avance. ¿Será que le ponemos atención a esto? ¿Será que dejamos de hastear lo que ellos crean? Por favor. A ver si cambiamos también en ese sentido. Es algo pequeño, pero que se comete un error grave al hacerlo y volverles a dar el carácter. Listo, me voy a preparar la transmisión de la audiencia. Aquí estaremos largas horas, porque eso como siempre son de 10 horas mínimo. Entonces nos vemos en la próxima. Abrazo tototototes ancestrales de la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias para todos ustedes. Esta es Colombia con C. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, hemos crecido en estos días impresionante. Ya vamos a llegar a esos 100,000. Muchas gracias a todos ustedes. Eso sí, no me voy sin darle los saludos. Ave María, que ya no estoy viendo nada. A Marta Huertas, a Gloria Beltrán, a Ruth Mosquera, a Cristóbal Galvis, a Cris Pérez, a Luis Medina, a Yolanda Pérez, a todos ustedes. Muchísimas gracias por su impresionante apoyo al canal, por sus mensajes, de tomarse el tiempo de escribirnos un mensajito. Listo, me voy porque toca la audiencia del Matarife. Nos vemos. ¡Mua! Chao. Acabamos de realizar un acuerdo con las bases transportadoras, con todos los que estuvieron durante estos 3 días en este diálogo abierto con los diferentes representantes que estaban en esta protesta. Ayer nos habíamos levantado de la mesa, el Gobierno Nacional, después de estar revisando varias propuestas, había ofrecido que se pactara un único incremento de 800 pesos durante este año, con unos incrementos graduales de 200 pesos por mes. Y hoy, después de haber retomado la mesa, de haber recibido igual y haber iniciado este diálogo con propuestas de no aceptar ningún incremento, logramos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consiste, vamos a modificar la resolución que se había expedido el 29 de agosto, con el cual había resultado un primer incremento de 1.904 pesos. Modificamos esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa, que entra a regir el 1 de diciembre.